se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Señor, que nos conduzca. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros en este tu día santo. Has prometido tu presencia para cada uno de tus hijos. Te pedimos que nos acompañes, nos dirijas, Señor, en el estudio de tu palabra, en este tema tan importante. Queremos que tú, Señor, abras nuestra mente, nuestro entendimiento a los temas, Señor, que vamos a tratar, y que podamos, Señor, tener luz suficiente para prepararnos para tu venida. Quédate con nosotros, bendice a los hermanos que están escuchando en diferentes partes del mundo y que también, Señor, puedas permitir, Señor, que la ayuda pueda llegar, Señor, para que este programa pueda seguir adelante. Gracias, Señor, por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a introducirnos a lo que es el tema de esta mañana, que se encuentra en el último libro del Antiguo Testamento. Me refiero al libro de Malaquías. Aquí encontramos una profecía muy significativa, sobre todo para el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Esta profecía tiene una triple aplicación, ¿ya? Y por eso que es importante para el tiempo que estamos viviendo, porque se refiere justamente a los eventos finales, se refiere a ese gran día del Señor que está pronto por llegar. Y el Señor nos advierte en su palabra acerca de ese día, el día grande de Jehová, ya, que es un día de juicio, ya, donde el Señor va a poder separar lo que es, ¿no es cierto?, los cabritos de las ovejas, donde va a dar, ¿no es cierto?, la recompensa a los santos, a los justos, pero también el castigo, ¿no es cierto?, a aquellos que han desechado, ¿no es cierto?, la gracia de nuestro Dios. Por eso que vamos a ir al libro de Malaquías, en el capítulo 3, justamente. Ahí en el capítulo 3, versículo 17, nos habla acerca del día del juicio. Y este día está cercano, dice. Y aquí nos advierte, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, versículo 1, hablando de un mensajero que debía venir, ¿no es cierto?, antes que venga ese día grande y terrible. El Señor, en su infinita misericordia, siempre nos advierte, ya, de sucesos, de eventos terribles que van a venir sobre este mundo, sobre este planeta, y el Señor utiliza a sus siervos para poder advertir al mundo y advertir a su iglesia de lo que va a acontecer en el tiempo final. Siempre cuando ha existido, ¿no es cierto?, una catástrofe o ha existido un evento espantoso, el Señor advierte a sus hijos, ¿ya? Y aquí justamente en el capítulo 3, versículo 1, dice: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Dice: y vendré súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, o como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrendas
de justicia. Aquí dice, ¿no es cierto?, que viene el Señor a su templo. Esta venida del Señor que aparece aquí en Malaquías capítulo 3 se refiere, ¿no es cierto?, al juicio, al inicio del juicio. Es justamente la misma visión que ve Daniel cuando dice que viene, ¿no es cierto?, el Señor al anciano de días y se abren los libros. Es esta venida que menciona Malaquías y que menciona Daniel, es justamente el inicio del juicio, donde el Señor va a limpiar, ¿no es cierto?, a los hijos de Leví, a los santos, los limpiará como quien limpia, ¿no es cierto?, la plata, nos afinará, nos purificará. Y esto es justamente, está hablando acerca del juicio. Dice el versículo 4, entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio, dice, y testificaré sin vacilar contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero, sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor aquí establece, ¿no es cierto?, un juicio. Y bueno, nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que ese juicio ya comenzó hace ya tiempo, años atrás, desde 1844. Los libros del cielo son abiertos, el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, va hasta el anciano de días, se abren los libros y se sienta a juzgar. Este juicio justamente tiene que ver con poder preparar a un pueblo bien dispuesto para cuando el Señor venga por segunda vez. Este juicio no es un juicio condenatorio, es un juicio para salvar a los santos, a los justos. Y es justamente la obra que hace Cristo como abogado intercesor y poder, ¿no es cierto?, estar inscritos en ese libro, en el libro de la vida. Por lo tanto, también este juicio tiene que ver con un juicio ejecutor, cuando venga por Jesús por segunda vez, donde va a dar el pago, ¿no es cierto?, a sus santos, a los que fueron obedientes, ¿no es cierto?, al Señor, pero también dará el pago a aquellos que hicieron lo malo. Y eso justamente lo registra acá, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, versículo 4, hablando acerca de este juicio, y donde aparece esta profecía de Malaquías, ¿no?, que tiene una triple aplicación. Dice así el capítulo 4, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios, y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí está hablando del día de Jehová. Este día, que también lo registra el profeta Joel, habla acerca del juicio, ¿ya? Pero de un juicio ejecutor, cuando Jesús venga por segunda vez, porque dice que viene como fuego ardiente, ¿ya? Y ese fuego ardiente dice que va justamente a quemar a los malvados, a aquellos que rechazaron la gracia del Señor, y ellos serán como estopa. También habla, ¿no es cierto?, que esos árboles no les dejarán ni raíz ni rama. La hermana White, cuando hace el comentario justamente de este versículo, dice que la raíz es Satanás y las ramas son aquellos que le siguen y que le obedecen. Versículo 2 dice, más para vosotros, dice, está hablando a los santos, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué diferencia tremenda hace aquí Malaquías, ¿no?, referente a los resultados, ¿no?, de uno y de otro, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las obras que hemos hecho cada uno, en cuanto a la obediencia que hemos tenido, ¿no es cierto?, en cuanto a los mandamientos de Dios. Los santos dice que saltarán como un becerro, la manada, contentos en la segunda venida de Jesús. Pero dice también, ¿no?, los malvados pedirán, ¿no es cierto?, que las piedras caigan sobre ellos para esconderlos de la presencia del Señor. Versículo 3 dice, pisotearéis a los malos, hablando acerca de los santos, lo que va a pasar, ¿no?, en aquel día. Dice que los santos pisotearán, ¿no es cierto?, a los malvados, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Después dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, o sea, en el Sinaí, ordenanzas y leyes para todo Israel.
Aquí nos habla, nos lleva, ¿no es cierto?, a poder acordarnos siempre, ¿no es cierto?, de sus mandamientos, aquellos que fueron escritos aquí en esas tablas ahí en el monte Sinaí, entregados a Moisés y entregados al pueblo. Después dice, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y castigue la tierra con maldición. Aquí fuera de hablarnos, ¿no es cierto?, de la importancia de acordarnos de los mandamientos de Dios, nos lleva también, ¿no es cierto?, a obedecer a los profetas, al que el Señor ha provisto, ¿no?, para aconsejar y advertir al pueblo. El Señor dice que va a enviar al profeta Elías antes que venga ese día de Jehová, antes que venga ese día de castigo, porque el Señor manda a sus profetas, a sus siervos, a advertir antes de que venga el castigo, porque el Señor ama al mundo, ama a su pueblo, y Él quiere, ¿no es cierto?, que todos se arrepientan y puedan tener, ¿no es cierto?, vida eterna. Aquí habla acerca de Elías, el profeta Elías, y este Elías dice que va a venir en el tiempo final, porque está hablando acerca del juicio final. Debe venir antes Elías para hacer una obra. ¿Qué obra va a hacer Elías en el tiempo final? Bueno, esa obra, ¿no es cierto?, es de llamar a un pueblo dispuesto para la venida del Señor, preparar un pueblo, ¿ya? Entonces, el Elías que viene en el tiempo del final debe hacer un llamado de arrepentimiento y de reforma. Va a hacer un llamado referente justamente a poder apartarse del mal y poder, ¿no es cierto?, volver a los caminos del Señor. Ese es el llamado que dirige Elías. Pero para entender este mensaje, nosotros necesitamos saber cuál es el mensaje del Elías, del primer Elías. Y así podemos llegar, ¿no es cierto?, a cuál es el mensaje del Elías final. Recordemos, ¿no?, ahí en la Biblia, ¿no?, está registrado el primer Elías, ahí en Primera de Reyes, el capítulo 16, nos habla acerca de este primer Elías y la obra extensa que él hizo, ¿no es cierto?, ahí en Israel, cuando la apostasía había llegado a un colmo. El Señor, ¿no es cierto?, despierta a este profeta, llama a este profeta para ir, ¿no es cierto?, a amonestar al pueblo de Israel que estaba en apostasía, el cual, ¿no es cierto?, se había desviado de la adoración al verdadero Dios. Y ahí justamente en el capítulo 16, versículo 29, nos dice así. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó este rey, el rey Acab, sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbaal, rey de los sidonios. Y fue, dice, y sirvió a Baal, y le adoró. Es decir, esta unión ilícita, ¿no es cierto?, del rey Acab, que era el rey de Israel, con Jezabel, que era sacerdotisa, ¿no?, del dios Baal. Era una relación ilícita la cual encontró el Señor. ¿Por qué? Porque en esta relación que hubo, ¿no es cierto?, de rey Acab con Jezabel, ella lo incitó, ¿no es cierto?, a adorar estos dioses falsos, a Baal, y no solamente a Baal, a Acera también, y a otros dioses, porque los sidonios, ¿no es cierto?, adoraban, eran paganos y eran idólatras. Tenían muchos dioses, pero habían 3 dioses principales que ellos siempre adoraban, como los babilónicos, ¿no es cierto?, de aquel tiempo también. Siempre tenían dioses, finalmente tenían 3 dioses principales a los cuales ellos adoraban. Pero aquí se ve que esta Jezabel, ¿no es cierto?, era hija justamente de Baal, rey de los sidonios, y estos eran adoradores de Baal y de Acera. Dice el versículo 32, construyó Acab además un altar a Baal en el templo que él edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de Acera
para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo en esta relación ilícita a Jezabel, ¿no es cierto?, lleva al rey Acab a la adoración de Baal y a poder y le edifica templo, ya, al culto de Baal. Este Baal es el mismo, ¿no es cierto?, que es el dios de los sidonios, es el mismo dios Marduk, ¿no es cierto?, que es el dios sol. O Tamuz también, ¿no es cierto?, para los babilónicos. Este dios, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice la historia y la mitología, ¿no es cierto?, de esos del paganismo, este dios nació un 25 de diciembre, ¿ya?, y se le rendía honores a este dios justamente en esa fecha, el 25 de diciembre. Y eso lo podemos ver en muchas culturas paganas, ¿no es cierto?, que tenían sus dioses, y generalmente la mayoría de esos dioses se adoraban, ¿no es cierto?, en ese día, el 25 de diciembre, que era el nacimiento justamente de este dios Baal o Marduk, o Tamuz, también llamado, ¿no?, por otras civilizaciones. Lo interesante aquí que Jezabel lleva no solamente al rey a la adoración de este falso dios y a esta falsa religión, sino que lleva a todo el pueblo de Israel a la adoración de una falsa religión, de un falso dios. Y se habían olvidado del Dios verdadero. Es decir, Israel estaba en apostasía. Y el causante justamente de esta apostasía fue Jezabel, ya que era sacerdotisa de este dios Baal. Y en eso sale la escena de Elías, ¿no? Dios manda, dice a Elías, a poder, ¿no es cierto?, reprender al rey Acab para que él pudiese dejar, ¿no es cierto?, a esa falsa adoración de esos falsos dioses y llevarlo, ¿no es cierto?, al verdadero Dios. Y para eso Dios utiliza a Elías y da, ¿no es cierto?, un juicio, hace un juicio contra Israel, hasta que ellos se vuelvan, ¿no es cierto?, al verdadero Dios. Y le da el mensaje Elías a Acab diciéndole, ¿no es cierto?, que no iba a llover en 3 años y medio. Es decir, en tiempo es la mitad de un tiempo. Prácticamente es lo que refleja, ¿no es cierto?, la profecía que nosotros conocemos. Como esta profecía, ¿no es cierto?, tiene también relevancia para nuestros días, lo que ocurrió en la Edad Media, cuando también está Jezabel, que habla en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a la iglesia, ¿no es cierto?, en el tiempo de la Edad Media, donde predominó el papado, porque el papado, recordemos que surgió justamente de una relación ilícita de los reyes de la tierra que le dan el poder ya al poder religioso, según el poder político religioso, para perseguir, ¿no es cierto?, a los santos por durante tiempo y la mitad de un tiempo, que son 1260 años. Por lo tanto, la profecía de Elías, justamente lo que pasa con la historia de Elías, también tiene relevancia para nosotros en este tiempo que vivimos. Muy bien, aquí tenemos entonces a Elías, que es el profeta de Dios enviado para llamar al pueblo a salir de la apostasía. Tenemos, ¿no es cierto?, a Jezabel, que ella es la que insta al rey Acab a matar a este profeta, porque se oponía, ¿no es cierto?, a la adoración de ese falso Dios. Y tenemos también, ¿no es cierto?, a los falsos profetas, a los profetas de Baal y de Acera. Entonces ahí podemos ver, ¿no es cierto?, al profeta de Dios y a los enemigos que se levantan contra este profeta, que son justamente el rey Acab, Jezabel y los profetas de Baal y Acera. Ahora, justamente en esta apostasía que se encontraba Israel, Dios los llama a Elías para poder amonestarlos y poder ellos arrepentirse, volver al verdadero Dios, a la verdadera adoración, a poder, ¿no es cierto?, reedificar el altar al verdadero Dios. Este mensaje entonces que da Elías es un mensaje justamente de arrepentimiento, llamaba a que ellos se arrepintiesen, ¿no es cierto?, de lo que estaban haciendo. También el mensaje era un mensaje de santificación, que ellos pudiesen, ¿no es cierto?,
volverse al verdadero Dios, y un mensaje de juicio, porque el mensaje de juicio era que durante 3 años y medio no iba a llover sobre Israel hasta que ellos pudiesen, ¿no es cierto?, arrepentirse y volver al verdadero Dios. Muy bien, pero acá tenemos, ¿no es cierto?, que Jesús, justamente hablando acerca de este libro, del Malaquías y de esta profecía, Jesús menciona justamente al segundo Elías, ya en referencia justamente a Malaquías. Y él cita el libro de Malaquías. Vamos a buscarlo acá en Mateo capítulo 11, y vamos a ver la relación que hace Jesús justamente con el Elías, el primer Elías y el segundo Elías. El capítulo 11, versículo 9 al 14. Dice así: ¿pero qué saliste a ver? Estas son palabras de Jesús. Dice: ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío un mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Y estas palabras son citadas, ¿no es cierto?, del libro de Malaquías, y las cita el Señor Jesús. Versículo 11: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Bueno, Jesús, ¿no es cierto?, hace la referencia y dice que el Elías que profetizó Malaquías se refiere al profeta, ¿no es cierto?, Juan el Bautista. Este es el segundo Elías y son palabras de Jesús. ¿Por qué Juan el Bautista se lo identifica con el Elías de antaño, ¿no es cierto? Y es justamente por el mensaje que tenía Juan el Bautista, que era un mensaje similar, ¿no es cierto?, al mensaje de Elías. Porque recordemos que en el tiempo de Jesús el pueblo judío había apostatado del verdadero Dios. Ellos enseñaban tradiciones en vez de enseñar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y ellos habían hecho una barrera en cuanto a que se consideraban ellos solamente los herederos del reino de los cielos, y le cerraban la puerta a todas las demás naciones. Por lo tanto, ellos estaban dando un concepto errado del verdadero carácter de Dios y de la obra de Dios extensa hacia el mundo entero. Por lo tanto, el pueblo judío estaba en apostasía abierta en los tiempos de Jesús. Y Dios levanta, ¿no es cierto?, a este mensajero, a Juan el Bautista, para preparar a este pueblo, ¿no es cierto?, al pueblo judío, para recibir a Jesús en su primera venida. Y es así como la obra de Juan el Bautista es justamente llamar a los judíos al arrepentimiento, a volver al verdadero Dios. Y por eso que él comienza haciendo una obra, ¿no es cierto?, de arrepentimiento, un llamado a salir de los pecados, a bautizarse y poder purificar sus vidas, limpiar sus vidas de pecado. Esta obra que hizo Juan el Bautista, Jesús justamente la llama que es un verdadero profeta, un gran profeta Juan el Bautista, porque estaba haciendo una obra de llamar y de advertir al pueblo a volver al verdadero Dios y a preparar a un pueblo para recibir, ¿no es cierto?, a Jesús, al Mesías. Esta es la obra que hizo Juan el Bautista. Pero lo interesante aquí, que Juan el Bautista también tiene estos 3 mensajes. Mensaje de justificación, donde llama al arrepentimiento, al perdón. También, ¿no es cierto?, un mensaje de santificación, donde habla acerca de los frutos que debe tener el creyente, ¿no?, la vida del creyente. Pero también habla de un mensaje de juicio, que aparece ahí vamos a buscarlo ahí en Mateo capítulo 3, el mensaje de juicio que tiene Juan el Bautista hacia el pueblo judío. El capítulo 3, versículo 10, nos dice así. Además, vamos a leer del 9, dice, versículo 8, producid pues frutos dignos de arrepentimiento, le está hablando Juan el Bautista a los judíos.
Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Además, el haya ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cuando la palabra de Dios habla acerca de los árboles, se refiere, ¿no es cierto?, los árboles a los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios no dan buen fruto, dice que el haya está puesta a la raíz del árbol para ser cortado y echado al fuego. Versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, y es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nuevamente, aquí vemos cómo Juan el Bautista hace un llamado, ¿no es cierto?, al arrepentimiento, pero también con un mensaje de juicio, ¿ya? Y lo que va a pasar con aquellos que desechen o rechacen la misericordia de Dios, porque dice que los quemará, ¿no es cierto?, en fuego, ¿ya? Y un fuego que nunca se apaga, dice ahí este profeta, ¿no? Así también Elías, el primer Elías, tenía ese mensaje, justamente un mensaje de juicio, lo que iba a ser el día de Jehová, grande y terrible. Aquí vemos tanto el primer Elías como el segundo Elías tienen un mensaje, ¿no es cierto?, de arrepentimiento, de perdón, pero también un mensaje, ¿no es cierto?, de cambiar nuestras vidas, a dar frutos en la vida del creyente, y un mensaje de juicio, ¿ya? De un juicio final en el cual el Señor, ¿no es cierto?, va a dar el pago a cada uno de acuerdo a la obra que haya hecho. Y también tenemos que el primer Elías tenía sus enemigos, ya como era el rey Acab, era, ¿no es cierto?, Jezabel, también, ¿no es cierto?, los profetas de Baal, que eran los enemigos, ¿no es cierto?, del primer Elías, pero también tenemos a los enemigos, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista, del segundo Elías. Y eso lo encontramos ahí en San Marcos, capítulo 6, cómo se repite la historia, y aquí aparecen también 3 enemigos de Juan el Bautista, ¿ya?, los cuales, ¿no es cierto?, le instigan para darle muerte, y eso está registrado ahí en el capítulo 6 de Marcos, versículo 17. Dice así: al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, hablando acerca ¿no es cierto?, de Jesús. Después dice el versículo 17, el mismo Herodes había enviado a prender a Juan el Bautista, y lo habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Aquí notamos, ¿no es cierto?, una relación ilícita de Herodes, porque había tomado la mujer de su hermano Juan, y la había hecho su esposa. Y vemos también, ¿no es cierto?, con Acab y Jezabel, que era una relación ilícita, porque él no le era dado tomar mujer, ¿no es cierto?, pagana, que no fuera de su pueblo. Por lo tanto, aquí también tenemos una relación ilícita de Herodes con Herodías. Versículo 18, porque Juan había dicho a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Después dice, por eso Herodías lo acechaba y deseaba matar a Juan el Bautista, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Versículo 21. Llegó el día oportuno, interesante cómo llegó el día oportuno, cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los altos dignatarios de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino.
Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ésta le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró apresuradamente ante el rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, no quiso desairarla. Enseguida el rey envió a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue y lo decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Bueno, acá está registrada en la historia, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista y el fin que él tuvo, ¿no es cierto? Fue decapitado justamente por orden de Herodes, pero la que quería su muerte era Herodías. Y para poder, ¿no es cierto?, dar muerte a Juan el Bautista, tuvo que esperar un día oportuno, el cumpleaños, ¿no es cierto?, de Herodes, y para ello utilizó a su hija, ya que era Sara. Esto agradó, ¿no es cierto?, a la vista de Herodes, y vemos aquí, ¿no es cierto?, la relación, cómo la madre insta a su hija a pedir, ¿no es cierto?, la cabeza de Juan el Bautista. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, los tres enemigos de Juan el Bautista, así como el Elías de antaño tenía tres enemigos, que eran Acab, Jezabel y los profetas de Baal. Aquí encontramos los tres enemigos, que eran Herodes, de Juan el Bautista, que era Herodes, Herodías, la hija de Herodías. Y aquí vemos esa relación, ¿no?, como la que insta en todo esto, en matar, ¿no es cierto?, a Juan el Bautista, fue Herodías, la mujer, ¿no es cierto?, de Herodes. Se repite justamente esta triple alianza en contra, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios, de Elías y de Juan el Bautista. Pero a nosotros nos interesa poder ver, ¿no es cierto?, el Elías del tiempo final, porque ese es el tiempo que nos toca vivirnos a nosotros hoy en día. Pero antes tenemos que hacer una reseña, ¿no?, de lo que pasó ahí en la Edad Media, justamente, ¿no es cierto?, hablando del tiempo en el cual se había unido, ¿no?, la religión ya con la política. Y justamente en el libro de Apocalipsis nos habla acerca de esta iglesia, ya en el capítulo 2 justamente nos habla de la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18. Y en esta iglesia se nos menciona en tiempo específico, ¿no es cierto?, en que hubo esta unión de poderes, de poder político y poder religioso, que ocurrió del 538 al 1517, durante 1260 años, que predominó, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica en la Edad Media. Y está descrito ahí en el libro Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, dice: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes a bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Por lo tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. A los que adulteran con ella y no se arrepienten de las obras de ella. Muy bien, aquí está hablando de ese periodo en el cual aparece, ¿no es cierto?, de la iglesia de Tiatira aparece el nombre de Jezabel. La misma Jezabel, ¿no es cierto?, que estaba con el primer Elías, la enemiga, ¿no es cierto?, del primer Elías, la que quería matar, ¿no es cierto?, al Elías. Pero acá vemos, ¿no es cierto?, en el tiempo final que aparece nuevamente Jezabel, representando a este poder religioso, político, que ejerce toda su autoridad contra los hijos de Dios, aquellos que no obedezcan sus dictámenes, sus
su doctrina. Y vemos una persecución acérrima contra los hijos de Dios en ese tiempo, en ese periodo de 1260 años, los cuales comenzaron, ¿no es cierto?, en el 538, donde Justiniano le da el poder político al papado. Patricio, perdón, se escucha un poquito lejos, perdón. Ya, disculpe. Le da, ¿no es cierto?, ese poder político en el año 538, que es Justiniano, a la Iglesia Católica, y ahí nace lo que se llama el papado, hasta el 1517, justamente en el tiempo de los reformadores, pero este periodo no termina hasta el 1798, por 1260 años. Y es lo que tiene registrado, ¿no es cierto?, Daniel, cuando habla de este periodo de persecución para la Iglesia cristiana, de tiempo y la mitad de un tiempo. En este periodo en especial vemos, ¿no es cierto?, a un grupo de hijos de Dios que no aceptan la doctrina, los dogmas de la Iglesia Católica, y son perseguidas. Este grupo llamado los valdenses, albigentes, hugonotes, que llevaban, ¿no es cierto?, presente las Escrituras, obedecían, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios antes que la ley de los hombres, y fueron perseguidos y llevados, ¿no es cierto?, a lugares desolados, ahí en las cumbres de las montañas, la cordillera, para poder adorar al verdadero Dios. Y vemos a este poder político religioso que quería, ¿no es cierto?, aplastarlo justamente por desobedecer sus dogmas. Esta historia se repite porque vemos, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis que también existe 3 enemigos del Elías moderno. Y para eso vamos a ver quién conforma al Elías moderno y cuáles son esos enemigos que tiene el Elías moderno en el tiempo final, en el tiempo que estamos viviendo nosotros. Para eso lo vamos a ver ahí en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver estos 3 enemigos del pueblo de Dios en este tiempo final. Y esto nos compete a nosotros, porque estamos pronto a vivir esta experiencia de ser perseguidos justamente, ¿no es cierto?, por estos enemigos que se van a levantar. Aquí en el capítulo 16, versículo 13, capítulo 16, versículo 13 dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien, aquí se nos presenta, ¿no es cierto?, en el capítulo 16, donde aparecen, ¿no es cierto?, las plagas, y dice que se van a levantar 3 enemigos contra el pueblo de Dios. Y está hablando, ¿no es cierto?, del dragón, que en el capítulo 12 habla que el dragón es Satanás, pero que ejerce ese poder Satanás con los reyes de la tierra, ¿no?, en representación con los reyes de la tierra. También nos habla del segundo poder, que es la bestia. Sabemos que la bestia, ¿no es cierto?, es la gran Babilonia que aparece en el Apocalipsis, es la Jezabel antigua, hablando acerca del papado. Y también del tercer poder, que es de la boca del falso profeta. El falso profeta es justamente, ¿no es cierto?, lo que se le llama a la imagen de la bestia, ya que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, o el protestantismo apóstata. ¿Por qué protestantismo apóstata? Porque ellos ya no protestan, han apostatado y se han unido, en este tiempo se están uniendo, ¿no es cierto?, con Babilonia, con la bestia, ¿ya? Por lo tanto ya no hay protestantismo, no hay quien, ¿no es cierto?, proteste contra los errores del papado. Por lo tanto, aquí tenemos los 3 poderes que se van a levantar en el tiempo final para perseguir al pueblo de Dios, al Elías moderno, refiriéndose, ¿no es cierto?, entonces al dragón, a través de los reyes de la tierra, la bestia, que es Jezabel, ¿no es cierto?, representada por Babilonia, o la gran ramera en Apocalipsis, que representa a la Iglesia Católica, al papado, y el falso profeta, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, representada, ¿no es cierto?, por las iglesias protestantes de los Estados Unidos, las cuales se van a unir para, ¿no es cierto?, obligar a todos a poder, ¿no es cierto?, obedecer una ley mundana,
en oposición, ¿no es cierto?, a la ley de Dios. Aquí tenemos estos tres poderes que se van a levantar y que ya se están, ¿no es cierto?, uniendo para poder ejercer toda la autoridad contra todos aquellos que se lo opongan. Por lo tanto, esto es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, ya cómo se está fraguando esta unión ya de la bestia y del falso profeta, y cómo las iglesias protestantes, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos están de la mano, ¿no es cierto?, con el ecumenismo, con la bestia, con el papado. Han firmado, ¿no es cierto?, acuerdos. Vimos un acuerdo que firmó, ¿no es cierto?, la iglesia luterana de ya no protestar contra la iglesia católica, y vemos también, ¿no es cierto?, en nuestro pueblo, en la iglesia adventista, cómo también la organización adventista también se está tomando de la mano, ¿no?, con este poder falso, ¿no es cierto?, refiriéndose al papado, y cómo hay reuniones ecuménicas en estos concilios, ¿no es cierto?, de las iglesias mundiales. Y ahí podemos darnos cuenta cómo va a ser el desenlace. Acá se nos llama a nosotros como el tercer Elías a protestar, ¿no es cierto?, contra las doctrinas, las falsas doctrinas, contra las tradiciones falsas, ¿no es cierto?, que han invadido todo el mundo con esta falsa religión. Pero veamos quién es el tercer Elías. ¿Quiénes componen al tercer Elías? Y eso nos interesa porque nosotros somos parte y debemos ser parte, ¿no?, de este tercer Elías. Eso lo podemos encontrar en el Apocalipsis capítulo 12, las características, ¿no es cierto?, del tercer Elías. Capítulo 12, versículo 17. Nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, aquí se habla, ¿no es cierto?, de esta bestia o este dragón, representando, ¿no es cierto?, al papado, que va en persecución, ¿no es cierto?, contra la mujer o la iglesia remanente de Dios, la que tiene ciertas características, especialmente dos características. Dice: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, los que componen o van a componer lo que es el tercer Elías, que se van a levantar, ¿no es cierto?, con un mensaje especial, un mensaje triple, así como tuvo Elías, el primer Elías, como tuvo Juan el Bautista, un mensaje triple de arrepentimiento, de volver, ¿no es cierto?, a los caminos de Dios, y de un mensaje de juicio, es justamente los que representan a este tercer Elías. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Es decir, guarda todos los mandamientos de Dios, los 10 que están en el Decálogo, que entregó, ¿no es cierto?, Dios a Moisés en el Sinaí, los 10 mandamientos, e inclusive, ¿no es cierto?, el cuarto mandamiento, que es el día sábado, donde comienza diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. También, ¿no es cierto?, tiene esta segunda característica, que tiene el testimonio de Jesucristo. Y sabemos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es decir, que el tercer Elías, fuera de guardar los mandamientos de Dios, acepta, ¿no es cierto?, el don profético dado por Dios, ¿no es cierto?, a su iglesia a través de Elena G. de White, obedece los testimonios, obedece el espíritu de profecía, no se va en contra del espíritu de profecía. Por lo tanto, aquí podemos clasificar, ¿no es cierto?, a quienes componen al tercer Elías. Y fuera de tener esta característica, también, ¿no es cierto?, ellos tienen el deber, ¿no es cierto?, de predicar el triple mensaje que aparece en capítulo 14 de Apocalipsis, ya el mensaje de los 3 ángeles. Cosa que hoy en día, ¿no es cierto?, la iglesia adventista no se está enseñando y se está callando justamente este mensaje, porque es un mensaje de juicio, es un mensaje de advertencia a ¿no es cierto?, recibir la marca de la bestia, ni la imagen de la bestia, ni el número de su nombre, y a cualquiera que lo reciba, ¿no es cierto?, van a caer las plagas sobre él. Por lo tanto, es un mensaje de juicio, de advertencia a los que sigan, ¿no es cierto?, y adoren a la bestia. Por lo tanto, el Elías moderno, fuera de tener, ¿no es cierto?, guardar los mandamientos de Dios y de ser fiel y obediente, ¿no es cierto?, al espíritu de profecía, también
va a estar dando el mensaje de los tres ángeles, especialmente el tercer ángel, ¿ya? Y este mensaje del tercer ángel que aparece en capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 9, donde dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien, aquí aparece la advertencia y un mensaje especial para este tiempo, ya, de llamar a un mundo a no adorar ni recibir la marca de la bestia, ni su imagen. Por lo tanto, sabemos nosotros que la marca de la bestia representada, ¿no es cierto?, por el día domingo. ¿Por qué decimos que es el día domingo? Porque el sello, marca de Dios, es el sábado, que identifica, ¿no es cierto?, a Dios como el creador del cielo y la tierra. Solamente ese mandamiento, el sábado, nos está dando el título de Dios, la soberanía de Dios y el poder de Dios, de crear el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Y en cambio, el día domingo habla acerca del poder que tiene la Iglesia Católica de cambiar el día sábado por el domingo. Y habla de la autoridad que tiene la Iglesia Católica para hacerlo. Por lo tanto, si yo guardo el domingo, estoy aceptando la autoridad que tiene la Iglesia Católica, ¿ya? O que asevera tenerlo. Por lo tanto, nosotros no podemos recibir esa marca, ¿ya? O poder, ¿no es cierto?, guardar un día al cual el Señor no me llama a guardar, sino el verdadero día de descanso, el sábado. Por lo tanto, esta controversia cada vez se va a ir acrecentando, porque se van a dictar leyes, y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, a través del Espíritu de Profecía, cómo va a ser aquello, ¿no?, cómo la imagen de la bestia, es decir, las iglesias protestantes de los Estados Unidos, van a dar el apoyo completo, ¿no es cierto?, al papado para poder, ¿no es cierto?, dar leyes referentes a poder obedecer, ¿no es cierto?, sus dictados. Y estas leyes que se quieren justamente dar en los Estados Unidos, comenzando ahí en ese país, es la ley dominical, como todos nosotros sabemos. Y esto está a un paso de poder lograrlo, ¿no? Y de hecho nosotros sabemos que en el libro de Apocalipsis dice que lo va a lograr, ¿ya? Y va a poder perseguir, cuando se dicten estas leyes, va a perseguir al pueblo de Dios, eso lo sabemos. Y eso estamos ya casi en la culminación de los eventos finales. Por lo tanto, la decisión nuestra es poder volver al Dios verdadero, a guardar sus mandamientos, a ser fiel, ¿no es cierto?, y obediente al espíritu de profecía, y a poder, ¿no es cierto?, dar el mensaje que tenemos que dar hoy en día, que es el mensaje del tercer ángel, sin acallarlo, proclamarlo, ¿no es cierto?, a voz en cuello, con un sonido certero, el mensaje del tercer ángel, que ese es el cometido que tenemos nosotros como pueblo adventista, como los que hemos aceptado, ¿no es cierto?, las verdades distintivas de nuestra iglesia, y a dejar, ¿no es cierto?, todo lo que son las tradiciones que vienen justamente de la Iglesia Católica, como la Navidad, la Semana Santa y muchas otras tradiciones que nosotros conocemos, que vienen del paganismo. Y el Elías, ¿no es cierto?, el mensaje de Elías nos llama a abandonar todas aquellas tradiciones que son del paganismo, de la iglesia falsa, ¿ya? Así que el Señor nos puede ayudar a tomar decisiones, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, tiempos complicados, difíciles que se van a colocar, va a haber tiempos realmente tremendos, y se acerca una gran prueba para el pueblo adventista del séptimo día, y es la prueba de la ley dominical. Y tenemos que en este momento fortalecernos, poder estar de la mano del Señor para no sucumbir, porque van a haber presiones en el trabajo, presiones, ¿no es cierto?, en cuanto a comprar y vender. Van a haber tremendas presiones, y eso va a ser una gran prueba para el pueblo de Dios, y se va a ver realmente quién es fiel al Señor, o quién es fiel, ¿no es cierto?, a la marca de la bestia y a este poder, ¿no es cierto?, que está imperando en este tiempo final. Que el Señor nos ayude a tomar nuestra decisión por el Señor, y a poder ver que a través de los del Elías moderno, el Señor tiene un mensaje especial
para el mundo, que es el mensaje que será. Que el Señor les pueda bendecir. Patricio, ¿puedes hacer una oración? No sé si terminaste. Sí, muy bien. Uh-huh. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, te pedimos que tú nos perdones por nuestros pecados, que nos ayudes, Señor, a prepararnos para este gran día que se nos acerca, ese gran día terrible de Jehová, que podamos estar de parte del Señor, que podamos estar de parte tuya, Señor, y poder tomar nuestras decisiones, de abandonar, Señor, las cosas de este mundo, de abandonar todo lo que es, Señor, es paganismo, de lo que es idolatría y de todas las tradiciones, Señor, que están en este mundo. Ayúdanos, Señor, a serte fieles a ti, a guardar tus mandamientos y a poder ser obedientes, Señor, al espíritu de profecía, a los mensajes que tú tienes para nosotros en este tiempo. Que podamos prepararnos para ese día que viene, ser fortalecidos y cuando vengan las pruebas poder sobrellevarlas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y tienes un mensaje poderoso para este tiempo, para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que tú puedas bendecir a cada uno de los que han escuchado este mensaje y puedas hacer decisiones, que ellos puedan tomar decisiones, Señor, para la vida eterna. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Patricio. Tenemos un poquito de tiempo entonces para hacer preguntas. Bueno, yo tengo preguntas. No sé si los hermanos tienen alguna pregunta. Pueden presionar estrella 61. Entonces, lo que tú estuviste hablando de Elías, Jezabel y Acab, eso sería, Elías significa a los fieles o a los 144,000. Jezabel significaría el papado y Acab significaría el poder del gobierno. Exacto, los reyes de la tierra, claro. Y sí, el tercer Elías justamente lo van a componer los 144,000. No hay otra respuesta ahí en la Sagrada Escritura, porque dice que los 144,000 son los que no se han contaminado con mujer, y se refiere justamente a contaminarse con mujer a las falsas religiones, a las falsas enseñanzas de las diferentes iglesias. Por lo tanto, los 144,000 son justamente el tercer Elías, y los que van a dar el mensaje con poder, el mensaje del tercer ángel. Entonces, lo mismo pasaría con Herodes, Herodías y Juan el Bautista, lo mismo, el poder republicano, Juan. Herodes. Correcto, justamente eso, sí. El papado, ok. So, nosotros claro. vemos hecho, ahora... Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, los santos en el tiempo final, tanto los que van a componer los 144,000, pero hay otro grupo que van a ser los mártires, que son fieles y que representan a Juan el Bautista como mártir, ¿no? Que fue decapitado por proclamar las verdades distintivas, ¿no? Que aparecen en la Biblia. Pero también está el Elías antiguo, que fue llevado al cielo, y eso representa a los 144,000. Por lo tanto, van a haber santos que van a bajar al descanso, que conforman un grupo, ¿no es cierto?, el grupo de los mártires, y también, ¿no es cierto?, de los vivos que van a estar cuando Jesús venga. Okay, gracias por la aclaración. Y entonces tú estuviste diciendo, y porque quiero, ahora es el momento que puedo aclarar mi pensamientos, y no sé si otra vez los hermanos tienen alguna pregunta, pueden presionar estrella 61, o los hermanos que están en el YouTube pueden dejar sus preguntas. Tú dices que la supremacía del papado fue en el 538. Claro, con Justiniano, sí. Con Justiniano. Emperador romano, sí. Okay, pero yendo un poquito más atrás, el 503 y 508, el rey Clovis, que era un francés, él prácticamente... él apoyó al Papa y él el Papa se declaró que era como un juez o el vicario de Dios, y también como quitó de por medio lo que es el santuario, ¿no? Entonces él prácticamente se puso en el medio de que él era el intercesor. Claro, es que a través de este rey Franco, Clodoveo,
lo que hizo Satanás, ¿no es cierto?, es poder allanarle el camino a la Iglesia Católica, porque recordemos que en ese tiempo estaban estos tres reinos arrianos, ¿no?, que querían, ¿no es cierto?, impedir el avance del catolicismo. Entonces, Clodoveo, que como era un rey católico, lo que hizo es justamente derrocar a estos tres reinos arrianos, y entonces le allana el camino a la Iglesia Católica, ¿ya?, para que vaya teniendo más poder. Pero no fue hasta el 538 cuando Justiniano ya le da el poder político, ¿ya? Pero ese poder político no lo tenía en el 508. El 508 fue, en ese año, fue Clodoveo que prácticamente eliminó a los enemigos, ¿no?, que tenía la Iglesia Católica en aquel tiempo. Recordemos que los arrianos no aceptaban, ¿no es cierto?, los dogmas y tradiciones de la Iglesia Católica, ¿ya? Ellos, por ejemplo, no estaban de acuerdo con muchas cosas de la Iglesia Católica, como la Trinidad. Entonces ellos fueron arrasados. Y eso es lo que dice ahí Daniel en el capítulo 7, cuando habla de cuerno pequeño, que cuando surge este cuerno pequeño iba a derrocar a 3 cuernos, iban a caer. Y esos son los visigodos, trogodos y érulos, ¿no?, que son los reinos arrianos, que fueron, ¿no es cierto?, eliminados. Y con eso ya la Iglesia Católica ya no tenía enemigos, ¿ya? Y del 508 al 538 fue adquiriendo más poder, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, hasta que Justiniano le da el poder, ¿no es cierto?, político, y ahí se forma prácticamente lo que es el papado que nosotros conocimos de la Edad Media, ¿no?, con todo el poder despótico para obligar, ejercer su poder, su dominio, castigar, ¿no es cierto?, quitar propiedades, asesinar, torturar. Y ese poder lo tenía, ¿no?, y lo va a volver a tener. Y eso es lo que estamos hablando en Apocalipsis, que la herida mortal que dice en el capítulo 13 de Apocalipsis va a ser sanada. Por lo tanto, va a volver a tener ese mismo poder de perseguir, matar, quitar las propiedades y ejercer todo el dominio. Y eso es lo que estamos ya cerca de que esto suceda. Ok, si vamos por partes, tú dices que, bueno, prácticamente en el 503 al 508 es lo que preparó para Constantino, para que haga esa supremacía. Ok. Entonces tú estás hablando de estos 3, de los arianos. Si estás hablando, dijiste algo de la Trinidad, pero no vamos a hablar de lo que es la tercera persona, ¿no? Porque la Iglesia Católica sabemos que salió con lo que es el catolicismo de la Trinidad. ¿Puedes repetir esa parte? ¿Ellos fueron perseguidos por algo, por esto? Claro, recordemos que Arrios, ¿no es cierto?, por la palabra viene de Arrios, era un personaje, ¿no?, que no aceptaba la Trinidad, ¿ya? Y en el concilio de Nicea, Constantino convocó un concilio, que es el concilio de Nicea, que fue en el año 325, convoca este concilio, ¿para qué? Para poder unificar su reino. Él veía que su reino estaba siendo dividido, y por asuntos religiosos, porque habían unos que no creían, ¿no es cierto?, de que Dios era compuesto de 3 personas, y que eran los arrianos. En cambio, tenemos ahí, ¿no es cierto?, a otro grupo de religiosos que sí aceptaban eso de que Dios era compuesto de 3 personas. Los arrianos solamente creían que estaba Dios el Padre y Dios el Hijo, ¿ya?, y que el Espíritu Santo era el Espíritu de Dios, no era otra persona, no era otro Dios. Entonces, en este concilio de Nicea se trató ese tema, ¿ya? Y al final Constantino le dio el favor, ¿no es cierto?, al grupo de los trinitarios, ¿ya? El concepto trinitario surge justamente en el concilio de Nicea, ¿ya?, en ese año del 325, y se impone esa idea, se impone en la Iglesia Católica. Y todos los que no aceptaban eso fueron perseguidos. Por eso es que los arrianos fueron perseguidos, masacrados y eliminados, ¿ya? Y recordemos que los valdenses, que surgen después, los valdenses tampoco eran trinitarios y fueron perseguidos, masacrados también. Porque hoy en día se está viendo de que el concilio, por ejemplo, mundial de iglesia, que convoca a todas las iglesias en el ecumenismo, tienen que tener una cualidad, y la cualidad tiene que ser trinitario. Es decir, nadie compone el Concilio Mundial de Iglesia si no es trinitario. Entonces,
la Iglesia Adventista, para poder formar parte también de este Concilio Mundial de Iglesia, tenía que aceptar esta doctrina, ¿ya? Y esa es más o menos la historia que viene, ¿no es cierto?, del Concilio de Nicea en adelante, ¿ya?, que se impuso. Okay. Wow, okay. So, entonces, lo que pasó antes va a pasar otra vez. Va a pasar de nuevo. Claro que sí. Y de hecho, ¿no?, lo que estén a favor en lo que se llama, ¿no es cierto?, el ecumenismo y todo eso, al final van a todos a levantar la bandera el día domingo. Y eso es que el domingo está intrínsecamente unido, el día domingo, a lo que es el fundamento de la Iglesia Católica, que es la Trinidad, ¿ya? Recordemos que ese es el fundamento de la Iglesia Católica, donde se afirman todas sus doctrinas, están en esta, ¿no?, en el dogma trinitario. Está ¿no es cierto?, el domingo, está también, ¿no es cierto?, el infierno, y todas esas doctrinas que tiene, o dogmas que tiene la Iglesia Católica, están afirmadas en esta, porque ese es el fundamento, ¿ya? Okay. So, entonces, gracias, eso lo voy a repasar, un poquito, mejor, ¿no? Porque sabemos que lo que la Iglesia Católica cree, pero eso de ser perseguidos, eso no como que me llama un poquito la atención, ¿no? En ese punto principal. Entonces, ahora volviendo a lo de del Papa, cuando se toma el lugar de Dios y a eso se le llama el continuo, ¿verdad? Porque él como que quiere continuar, y eso es como yo lo entiendo, quiere continuar estando o prácticamente usurpando el lugar de Dios en el santuario. Claro, es que la idea de continuo es bien interesante, porque la verdad que a nosotros nos han enseñado la Iglesia Adventista que el continuo tiene que ver con el continuo sacrificio. Hay dos continuos en la Biblia, ¿ya? El continuo que habla Moisés, por ejemplo, de continuo sacrificio, donde se sacrificaban diariamente un animalito, ¿no? Simbolizando a Jesús. Pero existe otro continuo, porque hay un sustantivo y un adjetivo, ¿ya? Y justamente el continuo que se refiere a Daniel está hablando acerca del paganismo, ¿ya? No es otra cosa que el paganismo. ¿Y quién aclara eso? Es la hermana Elena G. de White, en el primero escrito. Ella habla justamente en el capítulo de la reunión, en ese capítulo aclara ella de que el continuo sacrificio, la palabra sacrificio no está puesta, o decir, no está en el original de la Biblia. No debería estar ahí en el libro de Daniel continuo sacrificio, sino la palabra continuo solamente. Y que sacrificio fue puesta por la sabiduría humana. Por lo tanto, Guillermo Miller, cuando él estudia este tema de continuo y llega a la profecía de los 1260 años, él dice que el continuo es el paganismo, ¿ya? Y eso lo afirma con la Biblia, ¿no? Nosotros podemos comprobarlo bíblicamente que el continuo es el paganismo. Por eso que en el 508 Clodoveo justamente elimina el paganismo, ya con los últimos reyes paganos, y él, ¿no es cierto?, le da ese quiebre y el paganismo cae. Recordemos que el paganismo venía de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿ya? Y de Roma los reinos divididos que eran paganos fueron eliminados y al final predomina solamente la Iglesia Católica. No podía existir el paganismo junto con la Iglesia Católica. Por lo tanto, en el 508 lo que hace Clodoveo es allanarle el camino a la Iglesia Católica, ¿ya? Eliminando todos aquellos que podían oponerse a ellos. Por lo tanto, el 508 es la fecha en la cual el continuo es eliminado, ¿ya? Y el 538 es donde comienza la abominación de Sologora, con el papado. Oh, okay. Wow, thank you. Gracias. Oh, okay, so yo tengo aquí algo. A ver, Clodoveo, rey de los francos, estableció el sacerdocio de la Iglesia Católica en el año 508. La mediación continua de Cristo en el santuario celestial fue echado por la tierra a favor de un sacerdocio terrenal que blasfemantemente tomó sobre sí las prerrogativas de Cristo. Claro. Eso sería el paganismo prácticamente. El paganismo, justamente el paganismo. Por eso que lo tenemos ahí en el capítulo 12 de Daniel, y lo voy a leer, el capítulo 12, versículo 11, dice, desde el tiempo
que sea quitado el continuo, hasta la abominación desoladora habrá 1290 años. Y esto es lo que Guillermo Miller encontró, de que ¿cuándo fue quitado el continuo? El 508. Y da paso, ¿no es cierto?, a la abominación desoladora, que es el papado. Y eso lo encontró él y saca con fecha, ¿no?, de que los 2300 tarde y mañana, si lo comenzamos en el 508, esta fecha llega, ¿no es cierto?, al 1798, donde se le da, ¿no es cierto?, fin al papado, a la abominación desoladora, con el general Berthier, ¿no es cierto?, el general francés. Por lo tanto, ahí está explicado los 1290 años, del 508 a 1798, ¿ya? Comenzando del 508. Esa es la explicación que tiene Guillermo Miller y que apoya a la hermana White, ¿no es cierto?, ahí en ese cartel profético. El cartel profético que Guillermo Miller sacó en el año 1830 y que la hermana White después lo ratificó en el 1850. Es bueno tener ese cartel profético porque ahí están explicadas todas esas profecías y lo que los pioneros creían. Okay. So, entonces, pero eso tiene que ver con el santuario celestial, como prácticamente el Papa poniendo y cambiando todo, porque pues, sabemos que en todo está claro que sí, porque él con el establecimiento de la misa, él lo que hace es sacar la intercesión de Cristo, ¿ya? Y pone la misa en lugar de eso, ¿ya? Entonces, porque la misa lo que hace es justamente crucificar a Cristo. Ves que se hace la misa es matar a Cristo, ¿ya? Y entonces hace una intercesión totalmente tergiversada de lo que realmente está haciendo Cristo en el santuario, ¿ya? Y si ponen a un sacerdote, a un ser humano, como intercesor por los pecados. Entonces, eso también es cierto eso. Entonces, lo que pasó en el 2015, cuando el papado o el Papa entró, abrió la puerta de la misericordia, cierra la otra puerta de misericordia, prácticamente él está prácticamente repitiendo lo que pasó antes. Sí, correcto. Lo que hace engañar, ¿no es cierto?, a través de profecía, el papado tiene profecías parecidas, ¿no?, para engañar. Y él repite, realmente, bueno, Satanás conoce las profecías y trata de imitar aquello, ¿ya? Y hace algo parecido a lo que está en la Biblia, imitando. Hoy lo que hace el diablo es imitar, ¿no? Y trata de engañar en este tiempo final. Sí, okay. Prácticamente está imitando ahí lo que es el santuario, lo que pasó en el 508. Entonces, claro. Y vemos al Papa sentado ahí con sus dos ángeles al costado, que significa que es como que está en el lugar santísimo, ¿no? Porque eso sería el arca y los dos querubines que están en el lugar santísimo. Claro. Wow. De hecho, el papado se llama, ¿no es cierto?, el pontífice, ¿ya? Pontífice, ¿ya? ¿Qué significa pontífice? El puente entre Dios y la tierra, entre el cielo y la tierra, ¿ya? El puente, él se considera así el intercesor, el puente entre el cielo y la tierra. Y sabemos nosotros que el puente entre el cielo y la tierra es Jesús, ¿ya? Jesús vino justamente para abrir el paso y para reconciliarnos con Dios. Entonces lo que hace el papado, al llamarse el gran pontífice o sumo pontífice, imita a Cristo, ya se coloca en lugar de Cristo, porque él prácticamente dice que es el puente entre Dios y los hombres, ya entre el cielo y la tierra. Él tiene ese título y se puso solo ese título. De hecho, la tiara, ¿no es cierto?, está compuesta de 3 coronas. La tiara que tiene el Papa, ¿no es cierto?, en su cabeza, que representa Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del abismo, ¿no? Por lo tanto, él se asevera a ser Jesús, prácticamente. Y es el verdadero anticristo que aparece en la Biblia, ¿ya? Se hace pasar por Cristo. Wow. Es prácticamente, se repite toda la historia, ¿no? Se repite lo mismo con Apocalipsis 13 también. Bueno, Claro. entonces, bueno, ahora entendí un poquito más lo que estaba leyendo.
Oh, ¿de dónde vienen los arianos? Los arianos eran, bueno, yo podría buscarlo, ¿no? Pero ya que tú estás aquí en nosotros, ¿eran gente que se podía confiar o quién eran los arianos? ¿Eran que venían con esta creencia? Claro, a la verdad que dentro de esos reinos arrianos habían realmente personas religiosas, ¿ya? Porque el concepto que siempre se nos enseñó de que los arrianos eran prácticamente unos paganos y que tenían una ideología contraria a la Biblia, ¿ya? Entonces, ese es el concepto que se nos metió, pero nunca nosotros investigamos, o yo no investigué, referente a los arrianos, y quiénes eran realmente estos personajes, y qué creían. La verdad que investigué el asunto, y me di cuenta de algo interesante, porque Arrios, la doctrina que él abrazaba era la doctrina pura bíblica, porque él defendía, ¿no es cierto?, que existe un padre y que existe un hijo. Y la Biblia, en toda la Sagrada Escritura, nos habla del Padre y del Hijo. Y lo que hace la Trinidad, ¿no es cierto?, es desmentir de que existe un Padre y que existe un Hijo. Y que todos son iguales y que uno hace de hijo y el otro hace de padre, o pueden viceversa. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña realmente de que vino Jesús como Hijo de Dios a poder, ¿no es cierto?, a mostrar el verdadero carácter del Padre, ¿ya? Y siempre Jesús habla de su Padre. Y en Apocalipsis justamente se refiere a eso, ¿no?, de que existen dos tronos, el trono del Padre y el trono del Hijo. Siéntate a mi diestra, le dice el Señor. Por lo tanto, en la Biblia, toda la Biblia nos habla de un padre y de un hijo. Y eso es cierto, es real, es literal. Existe un padre y existe un hijo. Entonces eso es lo que creía Arrios. Y eso es lo que expuso en el Concilio de Nicea, pero fue aplastado justamente, ¿no es cierto?, por los que creían, ¿no es cierto?, en la Trinidad, e impusieron esa doctrina. Entonces nosotros lo que necesitamos saber justamente es estudiar, ¿no es cierto?, la historia, quiénes eran los arrianos, qué es lo que creían, y también estudiar, ¿no es cierto?, la doctrina o el dogma de la Trinidad y en qué consiste, porque a veces aceptamos algo que no conocemos, no tenemos idea qué es lo que dice esa doctrina o ese dogma. Entonces nosotros necesitamos estudiar eso, ¿ya? Y ahí darnos cuenta realmente qué fue lo que pasó y cuál realmente es la doctrina que apoya la Biblia, ¿ya? Porque todas las doctrinas bíblicas se apoyan de un libro con el otro, ya texto con texto. Nosotros no podemos formar una doctrina bíblica de un solo texto, sin su contexto, porque yo podría formar la doctrina del infierno, ¿ya? Porque la Biblia habla de infierno, y puedo establecer una doctrina del infierno, que el infierno existe, pero si yo no leo el contexto, me quedo con el infierno. Ahora el contexto bíblico me dice que no, pues que el infierno no existe. Entonces, necesito yo para creer en una doctrina y ver que la doctrina es apoyada por la Biblia, necesito analizar toda la Biblia y necesito ver el contexto bíblico. Puedo poner el ejemplo del caso de Pedro, ¿no?, cuando bajó un lienzo con todos animales inmundos y Dios le dice a Pedro, toma, mata y come. Entonces yo puedo formar una doctrina, decir, Dios en la Biblia me enseña a comer de todos animales inmundos, de todo lo que se mueva, puedo comer. Pero si yo no leo el contexto, voy a quedar con eso, como dicen los evangélicos, ¿no?, que creen que ellos pueden comer de todo animal, porque el Señor purifica. Pero el contexto del lienzo no se refiere a los alimentos, se refiere especialmente a poder, ¿no es cierto?, aceptar a los romanos, a los griegos, y poder entrar a la casa de ellos, y ellos también pueden tener, ¿no es cierto?, no son inmundos, sino que ellos también pueden ser hijos de Dios. Por lo tanto, para una doctrina, para yo establecer una doctrina bíblica, debo ver el contexto bíblico. Por eso es que es bueno nosotros analizar nuestras doctrinas como adventistas y ver realmente si son bíblicas. Porque nosotros cuando entramos a la iglesia, yo pienso que tú, Brenda, también te acuerdas, que uno cuando entró a la iglesia, lo primero que le enseñan es la fe de Jesús, ¿ya? Uh-huh. Y en la fe de Jesús, si tú ves la lección, la segunda lección me parece que habla de Dios. Y ahí nos dice, ¿cuántas personas compone la Trinidad? Es una pregunta. Es decir, ya me la dan por ello. Entonces, yo no, lo único que hago es aceptar. Y yo cuando entré a la iglesia acepté eso, pero no lo investigué realmente si era así, ¿ya? Entonces yo tengo que analizar cada doctrina.
tengo que analizar, porque para mí la regla de fe y confianza es la Biblia, ¿ya? No lo que me diga el pastor, lo que me diga una iglesia, no a través, ¿no es cierto?, de una cantidad de una lista de doctrinas. Eso Bueno, no me rige a mí me rige la Biblia. bueno, lo interesante aquí, bueno, es la historia, ¿no? La historia de lo que pasó. Es bonito entrar en lo que en la historia de lo que pasó antes, ¿no? Pero Sí, también correcto. la hermana Elena G. de White en este aspecto, ¿no? Tanto para las personas que son de la tercera persona. No estamos hablando de la Trinidad católica, ¿no? Y cómo ellos se Exactamente. desarrollan, ¿no? La Trinidad católica. Pero también es bueno, porque a veces como que algunos se pueden sentir relacionados a la Trinidad católica, que no tiene nada que ver con la tercera persona o el espíritu, el espíritu de Cristo, pero hay, y los dos como que tienen mucho poder y tienen muchas cosas, ¿no? Que como se dice en inglés, that make sense, como que tiene razón, pero Elena G. de White es muy inteligente al decir la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Entonces, en Correcto. eso, siendo un misterio, los hombres no pueden explicarla porque el Señor no la ha revelado. Tanto Correcto. para eso, no, tocando solamente un segundito más de esto, ¿no? Tanto para esas personas que pueden pelear por la tercera persona y tantas personas que pueden pelear por lo que es el Espíritu de Cristo. Hay hermana Henry White, yo voy a decir la voz de Cristo, ¿no? Que es el testimonio el Espíritu Santo es el testimonio de Cristo. Lo dejó claro, ¿no? Lo dejó que Sí. los hombres de contextos fanáticos pueden unir pasajes, escrituras y darles una interpretación humana, ¿no? Yo he visto muchas personas que se enojan y eso no es un espíritu bueno en eso, ¿no? Y No, no es un espíritu de Dios ese. sí, No, no lo es, Dios no lo es. no. So, Lo okay, importante es poder nosotros investigar y estudiar la Sagrada Escritura, porque todas estas cosas, ¿no es cierto?, todas estas dudas nos llevan al estudio, y eso es lo importante, porque claro. así empezaron los pioneros. Cuando tenían dudas del sábado, ellos se juntaban, oraban y estudiaban, largas horas estudiaban el tema, hasta quedar convencidos realmente de lo que estaban leyendo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, y es lo poco, realmente, lo escasamente se hace el estudiar la Sagrada Escritura por uno mismo. Sí, yo creo que lo peligroso es imponer. De una Eso, manera que uno empieza a hablar, que ellos no, es imponer, no piensen como yo, no, eso, cuando el Señor dejó algo bien claro. Pero ahí se nota el carácter de la persona también que está hablando, ¿no? Porque hay uno rapidito puede ser, esta persona quiere imponer algo. Y entonces los que están leyendo y el Espíritu Profecía dice eso, pues así es. Bueno, moviéndonos un ratito ahora a lo que estabas hablando, la ley dominical está muy cerca. Y nosotros muchas veces como que queremos que Cristo venga pronto, ¿no? Y entonces hay personas por ahí que tienen sueños o personas que están diciendo que Cristo va a venir el 2019 o que la ley dominical va a salir el 2019, pero estamos olvidando los eventos. Y eso es muy importante también que nosotros, porque nosotros las mujeres nos dejamos llevar mucho por emociones y decimos, ay, ya quiero, o sea, y vemos una noticia, sí, y esto ya, pero como no estamos estudiando los eventos, porque lo que pasó antes va a pasar otra vez. Esas cositas de historia que tú estás diciendo, a mí me sorprende. No sé si eso es lo que tengo que estudiar, si va a volver a pasar esto de los arianos o si los 2260 años, porque eso se vuelve a repetir, ¿no? Y entonces, claro, todo se repite, sí. so, Lo interesante de lo que dices tú justamente es que uno debe fijarse en eventos y no en fechas, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Porque Jesús dejó, ¿no es cierto?, los eventos antes de su segunda venida, pero Él estableció eventos, no fechas, porque a veces caemos nosotros en el error de imponer las fechas y sacar conclusiones de fechas. El hermano White eso nos deja bien clara, que las fechas llegan hasta el 1844, todas las profecías concernientes a fechas, ¿ya?, a cómputos de fechas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos de 1844 en adelante son eventos, y eventos que se van a repetir, porque así lo dice la historia. De hecho, aquí en Eclesiastés capítulo 1, dice lo siguiente, dice ahí en el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, pues nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, las cosas que ocurrieron antes
nos dejan la enseñanza de que estas cosas se vuelven a repetir. Y a través, ¿no es cierto?, de la profecía de Malaquías nos dice eso, ¿no? Porque el profeta Elías se repite no solamente 3 veces, como 4 veces. Entonces, vemos cómo se va repitiendo la historia y cómo esa historia nos muestra que también en el tiempo final el pueblo de Dios va a estar en apostasía, cosa que la hermana White también lo habla, ¿no es cierto? Ella nos habla de una apostasía alfa y una apostasía omega. Por lo tanto, así como el pueblo de Israel estuvo en apostasía y tuvo un juicio, ¿no es cierto?, así también, ¿no es cierto?, va a ser para el pueblo adventista, porque el pueblo adventista lamentablemente se ha apartado de muchas cosas, ¿ya? Y está en apostasía, así lo dice la hermana White. Por algo en Apocalipsis capítulo 3 nos habla de la iglesia de la Odisea, y no tiene ninguna encomio, la iglesia de la Odisea, sino tiene reprensión. Y eso me está diciendo de que realmente está en apostasía. Entonces yo tengo que abrir los ojos y ver realmente con la Biblia qué temas, en qué estamos errando, ¿ya? Y en qué estamos mal. Porque así como pasó en el antiguo Israel, va a pasar hoy. Y el Señor tiene un juicio, ¿ya? Y un zarandeo. Sabemos que la ley dominical va a ser para nosotros como el zarandeo, lo que nos va a remecer. Y es lo que nos va a acercar a Dios o nos va a alejar de Dios. Depende cómo estemos espiritualmente cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que fortalecernos en la Escritura, en la palabra de Dios. Eso debe ser nuestra fuente, ¿no es cierto?, de información y de conocimiento, para no ser descarriados ni desviados, ¿no?, de lo que realmente creemos o de la palabra de Dios. Y eso es importante en este tiempo, porque esto se va a dar. Que queramos o no queramos, eso se va a dar, porque las profecías todas se han cumplido. Y la última, que aparece en Apocalipsis, se va a cumplir sí o sí. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar preparados para estos eventos que vienen. Entonces lo que se va a repetir es lo histórico, todo lo histórico que ha pasado antes. No es una cosa de alguien por ahí sale con una fantasía que el linaje de Juárez vio esto, vio lo otro, y desde ahí empiezan, pueden hacer ahí, desde ahí empiezan los tiempos finales. No, es la historia, ¿no? Lo mismo que pasó antes en la historia, la persecución, los 1260 años y todo eso, ¿no? Los 1290 días o años, ¿no? Y los 1235, todo ese periodo de cosas que pasó antes va a volver a pasar. Es la misma historia, no una cosa como que la hermana soñó con barcos y por eso, y eso sería, digamos, un evento que no tiene que ver con la historia. Claro, o colocar fechas también. Nosotros solamente tenemos eventos de historia y eso nos ayuda, ¿no es cierto?, a prepararnos. Porque si tuviésemos fecha o el Señor pusiese fecha en cuanto a la venida de Jesús o en cuanto a la terminación, ¿no es cierto?, del cierre del tiempo de gracia o el descenso de la ayuda tardía, si tuviésemos fecha, el Señor no había puesto ahí tantas veces, repiten la Escritura, velad y orad, velad, preparados. Y eso significa que nadie sabe, ¿ya? Y dice que su venida va a ser como ladrón en la noche. Por lo tanto, si el Señor dice eso es porque no hay fecha, no hay un acontecimiento específico en cuanto, o fecha referente, ¿no es cierto?, al cierre del tiempo de gracia, o cuando comienza el juicio por los vivos, cosa que están poniendo fechas también. Entonces, no podemos poner fechas nosotros. En los eventos, tú acabas de decir ahorita, ahorita estamos en tiempo de zarandeo, ahorita estamos en el tiempo de zarandeo, se puede ver eso, ¿no? Okay, ¿y que después viene la lluvia tardía? Claro, el zarandeo va a producir, ¿no es cierto?, va a separar el grupo, ¿no?, de los fieles, y ellos van a recibir la lluvia tardía en ese momento, el poder. Por eso es que lo que hace la persecución es preparar la iglesia. Al final y al cabo, si nos miramos desde ese punto de vista, la persecución es una bendición de parte de Dios, porque purifica a la iglesia y la purifica para recibir, ¿no es cierto?, el poder del Espíritu Santo, la ayuda tardía que tanto estamos esperando para proclamar con poder el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, justamente la persecución, todo eso, no lo veamos como algo terrible o que el Señor quiere el mal para nosotros, no. Lo que quiere el Señor es purificar la iglesia, prepararla para que reciba, ¿no es cierto?, la ayuda tardía. Por lo tanto, yo lo miro desde ese punto de vista, yo lo miro como una bendición de parte de Dios.
Bueno, pues los que tenemos miedo es cuando no nos estamos preparando, pero si estamos estudiando ahora, entonces, bueno, queremos estar preparados, ¿no? Porque eso es lo más importante, estar en preparación. Entonces, cuando llega esa lluvia tardía, y es algo, si estamos yendo con los eventos, y estás, por lo menos ahorita, ¿no? Como estamos en la verdad presente, queremos ver todas las cosas que están pasando en el mundo, porque vamos con las noticias, ¿no? Con lo que vemos. La lluvia tardía va a caer como Pedro en un día bautizó 3,000 con una predicación. Entonces los predicadores, nosotros vamos a poder ver como un predicador se van a unir todos en una sola creencia, en una sola fuerza, el fuerte pregón. Y entonces vamos a ver que estos predicadores van a estar en todo el mundo. Ese mensaje de los 3 ángeles va a llegar a todo el mundo. Y eso todavía no lo estamos viendo. Se está viendo en pocas cositas. Nomás se ve por aquí una pelea, que en un grupo se pelea con el otro, que dice esto, que dice lo otro, y personas que están atacando la iglesia y están atacando a los grupos de verdad presente. Y claro, en eso ellos están diciendo, yo tengo la verdad, vengan a mí. O sea, el yo de la supremacía. Todos están mal aquí, pero yo aquí sí se predica la verdad, digamos, no algo así. Como a veces cuando se ponen a pelear entre grupos, y lo he visto mucho en México, en Puerto Rico, ¿no? Pero sí. Y eso es una evidencia de que realmente no está el Espíritu Santo, porque lo que hace la lluvia tardía es unirnos. Si nosotros miramos lo que pasó en el Pentecostés con los discípulos que estaban desunidos, después se unieron, vino el Espíritu Santo, ¿ya? Y lo que hace el Espíritu Santo en la lluvia temprana lo que hizo es unir a la iglesia, y están unánimes, dice, juntos, unánimes. Por lo tanto, cuando hay desunión, es la mayor evidencia que no hay lluvia, no hay Espíritu Santo ahí. Y sabes que yo te digo una cosa, yo espero ese día, porque a mí me daría tanto gozo ver a todos los grupos juntos en una verdad. Yo creo que ese es el día más lindo que yo podría esperar, ver que todas esas personas que están, el Espíritu Santo nos aclara a todos la posición en que tenemos que estar, y todos vamos con fuerza, todo el mundo, para llegar a este mensaje. Eso es algo que con gozo yo lo espero, te digo, ¿no? Y eso nos enseña que estamos en los tiempos finales. Eso yo creo que va a ser la prueba más grande. Y no solo eso, es lo que dice en Apocalipsis 13. Dice, lo que va a pasar primero es que se va a levantar la imagen de la bestia, pero va a ser por un clamor del pueblo, no de las iglesias, sino del pueblo. Esa es otra cosa de los eventos importantes que nosotros tenemos que ver antes que se dé la ley dominical, ¿no? O sea, va a ser una cosa que lo vamos a ver. Claro, los sucesos van a pasar rápido, pero eso ya nos indica, estamos a las puertas para la ley dominical, ver esas cosas, ¿no? Esos eventos importantes que ahora podemos ver un poquito por aquí, por allá, ¿no? Luces de aquí, que es como Satanás está armando la imagen de la bestia en todo eso, ¿no? Como el cambio climático, ¿no? Esto tiene una cosa, pero un poder grande. Vi a unos jóvenes haciendo colas para ver a Mrs. Pelosi y poner un papel, tenía como un papel grande donde decía que qué se va a hacer ahora, ¿no? Y estos jóvenes, pero miles de jóvenes, pidiendo el cambio climático. ¡Wow! Pero eso es como Satanás está trabajando y estamos muy cerca. Nos enseña que estamos muy cerca, pero todavía nos queda ver esos eventos, ¿no? Si vamos en la línea profética, los eventos que el Señor ha puesto. Y eso está en la historia, prácticamente en la historia. Y me parece que tiene que ver mucho también en la historia con lo de la caravana. Es algo muy interesante lo que está pasando con las caravanas, pero eso sería bueno repasar y estudiar, que también tiene una relación a la historia. Bueno, hacemos una oración más, creo que ya nos pasamos un poquito, no sé, déjame ir sí, hacemos una oración y me voy rapidito a YouTube, si hay por ahí alguna preguntita por ahí. Una oración entonces, una oración más. Ya, oremos. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra, Señor, tienes todo un itinerario de las cosas y de los eventos que van a suceder pronto. Te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes, nos des sabiduría de lo alto, entender, Señor, estos temas en cuanto a los eventos finales, en cuanto a la verdad presente, y así poder estar apercibidos, Señor, para cuando lleguen estas cosas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos dejas
y nos aclara, Señor, todas las cosas, porque antes que venga el día terrible de Jehová, tú mandas tu profeta, tu mensajero para advertirnos. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Qué lindo que pudiste tocar este tema, Patricio, y es bueno aprender todas esas cositas, bueno, como yo estoy aprendiendo, entonces